directora de proyectos TI en Grupo Minjo y también soy directora de 2 másteres en la Escuela Internacional de Posgrado. Uno relacionado con la ciberseguridad, que es el tema que nos ocupa hoy, que se llama Máster de Dirección en Ciberseguridad, Hacking Ético y Seguridad Ofensiva, y un máster de programación avanzada en Python para Big Data, Hacking y Machine Learning. Estos 2 másteres se encajan dentro del área de ingeniería de la Escuela Internacional de Posgrado. Y además, aparte, hay un área financiera y de recursos humanos que tiene otros másteres. Nosotros somos una escuela de negocios que imparte formación a nivel privado, pero tenemos acuerdos con importantes universidades españolas, como son la Universidad Europea Miguel de Cervantes y la Universidad Católica de Murcia, ¿vale? Estamos en acuerdo además con otras universidades. Nosotros, nuestro máster y nuestra formación está totalmente enfocada a la empleabilidad, ¿vale? O sea, siempre lo digo en la presentación del máster de ciberseguridad y en el de Python, realmente lo que hacemos es una labor social, porque vemos una necesidad en el mercado laboral o en la sociedad con oportunidad de empleo y formamos a las personas para que accedan a esos puestos de trabajo. Este máster, o sea, esta ponencia relacionada con la temática de la ciberseguridad está muy en vigor hoy en día, está muy de moda, sobre todo en los últimos meses, pero a la vez es muy necesaria, como ahora nos comentará Joan. Bueno, Joan es una figura muy importante dentro del mundo de la ciberseguridad. ¿Por qué? Por sus aportaciones, que es lo que realmente importa. No sé si habéis tenido oportunidad de leer algunos de sus artículos en Click Cyber News. Os aconsejo que lo hagáis porque son muy interesantes. Colabora escribiendo artículos y la verdad que todo está muy interesante. Es gente de Cyberwall, que supongo que todos, la mayoría que estáis asistiendo a esta ponencia, a este webinar, lo conoceréis. Y bueno, pues además es socio fundador de World2Connect y es CTO y CISO de una empresa. Ahora él os dará más detalles. No me quiero extender mucho más porque lo realmente importante es la ponencia. Así que, Joan, cuando quieras te cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí, perfectamente. Vale. Bueno, María José, muchas gracias. Una figura muy importante. Me he puesto hasta rojo, me he puesto colorado, como decís por Andalucía. Bueno, mi madre es andaluza, por eso lo sé. O sea que tengo algo de sangre de por ahí. Bueno, pues no sé qué decir. La verdad es que ha dicho muchas cosas muy bonitas. Gracias, María José. También me gustaría destacar el tema de la No Con Name, una organización de hackers, por decirlo de alguna manera, y dedicada a la ciberseguridad, pero que también hacen una labor muy importante, que es la difusión. Tienen el Congreso de Ciberseguridad y Hacking más antiguo de España. Eso es algo que se tiene que mencionar y decir. Y bueno, sí, colaboro con Click Cyber News, he hecho la ponencia de las VPN en la Cyberwall y ahora estoy liado, o bueno, me han liado para ser el CTO CISO de Maximize Events Groups, que es un grupo, bueno, una empresa de eventos, que aunque no lo parezca, tenemos que implementar bastante ciberseguridad porque trabajamos con marcas importantes a nivel industrial y bueno, estamos implementando la ISO 27001 y por eso que el Zero Trust también viene un poco bien, porque una de las cosas que queremos hacer es implementar precisamente lo que vamos a exponer hoy, que es Zero Trust. Bueno, el título se lo debo a Patri, de la revista ClickCyber. Se lo quiero agradecer. Desconfía y acertarás. Un título muy acertado porque realmente hoy en día no podemos confiar en nadie, como vos todos sabéis. Y bueno, vamos a pasar ahora a lo que es la presentación y por qué las redes perimetrales nos sirven en el mundo cloud actual. Bueno, ahora voy a poner... A ver... Bueno, esto es un poco el índice de lo que vamos a tratar. Tenemos una pequeña introducción, unos conceptos previos, qué es Zero Trust, los principios, o sea, en qué se basa, los componentes de la arquitectura, qué vamos a necesitar para poder implementar Zero Trust y topologías que están asociadas a Zero Trust. Perdona, disculpa, Joan, un segundo. Estamos viendo todavía la primera, la portada. Disculpad.
Voy a ¿Qué poner ha una pasado? cosa, a ver si he tenido por aquí. Vamos a ver ahora. Ahora se cambia la pantalla. Sí, ahora sí. Vale, disculpad, es que estoy utilizando Teams en Linux y creo que a Microsoft no le gusta demasiado esto, pero bueno. No, evidentemente no. A Gracias. ver, bueno, como íbamos, una pequeña introducción, una serie de conceptos previos, qué es Zero Trust y los principios de Zero Trust, componente de la arquitectura, los componentes que vamos a utilizar, las topologías asociadas, qué amenazas nos podemos encontrar, porque también hay amenazas, y cómo haríamos una migración. Es decir, todo es a un nivel muy conceptual, no hay ningún tipo de recomendación ni nada referente a fabricantes ni nada. Aquí lo vamos a hacer agnóstico total, es decir, que va a ser aplicable a cualquier opción que nosotros escojamos, ¿vale? Bueno, una cosilla, si tenéis alguna pregunta o queréis hacer alguna aportación, por favor, interrumpid, ¿eh? No hay ningún problema, levantad la mano, me voy a sentir profesor por un día, esto está muy guay y nada, me hacéis la pregunta que yo os voy a contestar en la medida que pueda o sepa. Bueno, esto es una pequeña introducción que he puesto y, bueno, son 3 párrafos que he cogido del artículo que he escrito para la última revista de ClickCyber News. Y bueno, os lo voy a leer porque creo que es bastante importante saber de dónde viene todo un poco. Y bueno, que nuestro complejo entorno, el de la ciberseguridad, como sabéis, complejo a más no poder, la confianza en los sujetos y objetos, yo siempre me voy a referir a sujetos y objetos, ¿vale? No voy a decir ni dispositivos ni nada, porque como es un concepto de acción y quién recibe la acción, ¿vale? Nos lleva a replantearnos cada día nuestras creencias más básicas y los conceptos aprendidos con mucho esfuerzo. En el año 2010, Forrester propuso el concepto de confianza cero o Zero Trust, una nueva forma de ver la ciberseguridad. Durante los últimos 5 años, quien probablemente lo ha implementado de manera más eficiente ha sido Google con su Billion Corp, ¿vale? Y las circunstancias actuales, como todos sabemos, provocadas por la pandemia de la COVID-19, nos han obligado a revisar el armamento de nuestra empresa. Nuestro castillo se desmorona. La invasión de los cloud, software as a service, bring your own device y internet as a service, etcétera, ha provocado la caída de nuestro hasta ahora inquebrantable perímetro. Y es aquí donde entra en juego el concepto de confianza cero o Zero Trust. Bueno, una serie de conceptos previos que son importantes. Como veis, la fuente arriba es de un paper del NIST de Estados Unidos que es muy, muy interesante porque te hace un resumen a nivel conceptual de lo que es la Zero Trust, ¿vale? Y estos son los conceptos, los he sacado de ahí porque son conceptos que son aplicables a cualquier producto, a cualquier marca que queramos implementar, ¿vale? Tenemos el PDP, que es el Policy Decision Point, y este se compone básicamente de 2 cosas. El Policy Engine, que sería la ley, que es el responsable de la toma de decisiones. He puesto ley para que se entienda un poquito qué es lo que hace cada uno de ellos. El Policy Administrator, ¿vale? Que es área de policía. ¿Por qué? Porque establece o termina las conexiones. Es el que nos permite o no acceder a los diferentes datos o recursos que tengamos que acceder, valga la redundancia. Después, el Policy Enforcement Point es el encargado de que las órdenes dictadas por el Policy Administrator se lleven a cabo. Después tenemos el CDM, el Continuous Diagnostics and Mitigation System, que recoge la información de los estados de los objetos y aplica los parches y actualizaciones necesarias. Esto lo habréis visto en gestores de parche, como puedan ser EDRs o incluso gestores de parches dedicados para todos los sistemas operativos o dispositivos que tengamos en nuestra red. Después el Industry Compliance System, esto es muy importante porque es una cosa que mucha gente cree que no es necesario, pero se necesita un sistema regulatorio. Es decir, lo que estaba hablando ahora de que nosotros tenemos que implementar una ISO 27001, pues básicamente esto sería el Industry Compliance System. Necesitamos de alguna hoja de ruta que nos diga cómo tenemos que aplicar estas políticas. Después tenemos el Threat Intelligence Feed, que es básicamente toda la información proporcionada que ayuda en la toma de decisiones por parte de lo que sería el PDP.
Y bueno, Network and System Lock, evidentemente, revisar todo el tráfico de red en tiempo real. Y después el Data Access Policies, que son las reglas que establecen cómo los sujetos, que son los que van a realizar la acción, acceden a los objetos, que son quienes reciben la acción, ¿vale? Muy importante este concepto. Bueno, aquí he puesto nuestro magnífico castillo de Beiber en Mallorca. Para poneros una pequeña fotito y bueno, explicaros un poco lo que es el Zero Trust. Pues, ¿qué es lo que hace realmente? Pues desmontar el concepto de red perimetral, o sea, nuestro castillo. Eso que teníamos nuestra pequeña, como diría, nuestra pequeña jaulilla en nuestra empresa donde nadie podía entrar y donde lo controlábamos todos. Todo. Bueno, las redes castillo dejan de existir, es decir, las redes perimetrales que se asociaban hasta hace poco a redes confiables dejan de ser confiables. No debemos confiar en nada, ni siquiera en los dispositivos que estén en nuestra red. ¿Por qué? Porque fácilmente con un ataque de obtención de credenciales pues podemos vernos comprometidos. También, ¿por qué? Difícilmente porque se pueden aplicar políticas de seguridad a dispositivos que no gestione la empresa. Una subcontrata que entra con un teléfono, por ejemplo, una persona que trae su propio dispositivo de casa para utilizarlo en la empresa, todo esto se escapa fuera de nuestro control y si lo tenemos dentro de nuestra red nos podría llevar a algún tipo de problema. Y bueno, y el acceso a esto es muy importante porque el acceso a un solo dispositivo de la red puede comprometer toda la organización, que serían los ataques con movimientos laterales en este caso. Bueno, ¿y cuáles son los principios de Zero Trust? Bueno, pues todas, y cuando digo todas es absolutamente todas las fuentes de datos y servicios son considerados recursos y como tales no confiables, ¿vale? También, toda la comunicación tiene que estar cifrada. Es decir, independientemente de la red, todo. Y cuando digo todo, es todo. De hecho, incluso Windows ofrece la posibilidad, o todo lo que sería las redes Windows, ofrecen la posibilidad de conectar entre los ordenadores utilizando el protocolo IPsec, ¿vale? Es muy importante que todas las comunicaciones estén cifradas siempre. El acceso se autoriza por sesión. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que cada vez que queramos acceder a un sitio, sea cual sea, incluso si ya hemos accedido anteriormente, se nos va a autorizar o denegar en ese preciso instante. ¿Vale? El acceso y sus políticas son dinámicas y dependerán del estado del sujeto. ¿Qué quiere decir? Que el sujeto, dependiendo de si cumple una serie de normas, como podría ser la integridad del kernel, tiene instalado un antivirus, las últimas actualizaciones están aplicadas, pues todo esto es aplicable para que el acceso sea garantizado o denegado en este caso. Monitorización continua de todos los eventos. Esta es una parte que me gusta mucho porque parece ser que los técnicos somos como 1000 ojos que podemos ver todos los logs en tiempo real. Pues no es así. ¿Qué vamos a necesitar? Pues el uso de Machine Learning e inteligencias artificiales para poder hacer esto, porque una persona no es capaz de monitorizar todos los eventos que puedan pasar en una red en tiempo real. Es imposible. ¿Qué tenemos? Bueno, también la recolección de lo que sería la información sobre los estados de los sujetos y objetos, ¿vale? Esto es muy importante porque nos define en lo que decimos, en lo que está en la cuarta de las opciones que tenemos esta diapositiva, cuáles son los estados del sujeto, ¿vale? Tenemos que recolectar si tiene aplicado los parches, no, todas estas cosas. Y como podéis ver un poco más abajo, tenemos una pequeña o un pequeño diagrama de lo que sería una red Zero Trust, es decir, nuestro ordenador. Estamos viendo el índice otra vez. ¿El índice otra vez? Sí, te está troleando totalmente. Uf, pues no lo entiendo. Mira, voy a hacer una cosa. Se estaba viendo bien, hemos visto la nomenclatura, hemos visto el castillo y ahora ha vuelto al índice. Es que ahora no entiendo por qué me está saliendo por pantalla la presentación a mí. No sé, no entiendo el por qué. ¿Ahora se ha ido? ¿Puede ser? Ahora se ha ido.
Vale, ¿estáis viendo ya principios de... No, ahora no vemos la presentación. Ahora tampoco te escuchamos. esto? ¿Hola? Ahora vemos principios de Zero Trust. Vale, ahora sí, ¿no? Hay como un feedback, puede Y ahora, ser. y ahora se está acoplando Sí, hay un algo. feedback, sí. Vale, ahora se ve, ¿no? Otra vez Sí, el principios de Zero Trust. sí, Vale, me estaba sí. troleando entonces Microsoft, hay que decirlo Mm. todo. No quiere que utilice su competencia. Bueno, ¿dónde nos hemos quedado, María José? Si me puedes indicar un poquito, por favor. Pues bueno, estábamos en los principios de Zero Trust y nos estabas indicando el diagrama, el cuarto componente. El cuarto componente, o sea, el acceso y sus políticas son dinámicas, ¿no? Mm. Vale, pues como iba diciendo, el acceso y las políticas son dinámicas y dependerán del estado del sujeto, que es lo que tenemos este cuatro componente, que quiere decir que dependiendo de si tenemos aplicados parches, si tenemos instalado un antivirus, si cumplimos con la integridad del kernel, los hashes son los correctos, todas estas cosas dinámicamente aplicarán si podemos acceder o no a un recurso de la empresa. También lo que decía, monitorización continua de todos los eventos. Como bien he dicho, los 40.000 ojos que tenemos o que debemos tener encima de todo lo que está sucediendo en nuestra empresa o organización. Y bueno, una recolección de la información sobre los estados. Evidentemente, para que las políticas se puedan aplicar de manera dinámica, esta información tiene que ser recolectada y enviada para que nos pueda permitir o no el acceso, ¿vale? Y aquí, si se ve el puntero, podemos ver lo de la zona, o sea, el ordenador, abajo a la izquierda, si veis el puntero del ratón, el ordenador que está en la zona no confiable le pide al PDP a ver si puede acceder al recurso de la empresa, ¿vale? Y cuando puede acceder, entonces se establece la confianza, en este caso, ¿vale? Vamos allá. Bueno, características. Esto es un poco, lo anterior está basado en el NIST, esto es un poco hecho mi propio resumen, mi propia, digamos, lo he delimitado en tres grandes aspectos y bueno, que la red, y aquí os los resumo un poquito, lo que sería la red perimetral pues deja de existir. ¿Y qué pasa? Que toda la red todas las redes las tenemos que considerar hostiles. No hay ninguna red confiable, nada, ni la red wifi de tu casa, nada. No tienes que confiar en nada. ¿Vale? Las amenazas siempre están presentes. Tenemos que establecer una política de seguridad donde siempre nos están atacando. Siempre nos tenemos que sentir amenazados y atacados. ¿Vale? La red interna es diferente de red de confianza. No es confiable tampoco. Los movimientos laterales son muy peligrosos y si confiamos en nuestra red de forma ciega, vamos a tener muchos problemas. Después, una cosa muy importante es que deja de ser orientada a la red y pasa a ser orientada al dato, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que todo va en función de los datos, no va en función de la red que estamos. De hecho, se pueden poner lo que son software defined perimeters, quiere decir perímetros que están definidos por software. ¿Vale? Que no son perimetrales como redes estrictamente hablando, ¿vale? Todo debe ser autenticado. Cualquier acceso, cualquiera. Todo debe ser cifrado, como he dicho anteriormente. Esto es un poco redundante de los principios, pero aquí lo he dividido en tres bloques porque a mí me parece más sencillo de entender. Tanto los canales de comunicación como los datos deben de ser cifrados siempre. Y la confianza estará basada en el riesgo. Esto para mí es muy importante porque hay varios algoritmos, ¿vale? En Zero Trust que se pueden aplicar. Uno puede ser de criterio, en que una serie de atributos, cuando se cumplen, entonces damos el acceso, o puede ser a través de una puntuación de riesgo. Es decir, que si nuestro dispositivo, aunque uno de los criterios no lo cumpla, su puntuación de riesgo es de un 80%, lo denegamos. Que su puntuación de riesgo está por debajo del umbral que nosotros hemos establecido, entonces aceptamos la conexión o lo que sea que tenga que hacer. El concepto de identidad como un todo, es decir, todo, usuario, dispositivo, lugar, el método de autenticación que usa, es la identidad y es lo que define si nosotros vamos a dejar o no pasar a ese
ente que se ha identificado como tal a nuestros datos o a nuestra red. Y bueno, ¿qué elementos necesitamos para Zero Trust? Bueno, primero, un proveedor de identidad que hace un seguimiento de la información relacionada con el usuario. Esto, para que sea más fácil entenderlo, pues estaríamos hablando de un Active Directory, por decirlo de alguna manera. Es decir, un sitio donde nosotros tenemos la identidad del usuario y donde podemos acceder para consultarla. Bueno, en el Active Directory también tenemos un directorio de dispositivos, que son las máquinas que están metidas dentro del dominio, pero no es estrictamente así, porque aquí también tendríamos que incluir teléfonos móviles, dispositivos que no están dentro de nuestro directorio activo, pero que sí que van a trabajar, como son los Bring Your Own Device, es decir, los dispositivos que tú traes para ti o que son tuyos propios y traes a la empresa. Y bueno, y ahí deberían estar enumeradas las características y la salud de los dispositivos. ¿Qué quiere decir salud? Pues lo que hablábamos anteriormente, integridad del kernel, si tiene aplicados los controladores que tocan, si tiene instalado un antivirus o si tiene las últimas actualizaciones hechas. Todo esto es muy importante y debe de ser registrado en algún sitio para saber si cumple con los criterios de riesgo adecuados. Un gestor de políticas sin cumplimiento, evidentemente, lo que hablábamos, o un aparato, un programa, un appliance, lo que queráis, que obligue a cumplir con los parámetros configurados por nosotros, los cuales nosotros hemos definido anteriormente a boli y a papel, básicamente. Proxy de acceso es el que, consultando al gestor de políticas, nos va a permitir el acceso o no. Y el gestor de políticas también consultará a los otros dos, es decir, al proveedor de identidad y al directorio de dispositivos. ¿De acuerdo? Y después lo que hablábamos, gestor de logs y análisis del comportamiento, que tiene que estar basado o debe de estar basado en Machine Learning e inteligencia artificial, porque evidentemente una persona sola no es capaz de hacerlo. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora vamos a entrar dentro de un poco lo que son las topologías. Esto es una topología. Alguien de aquí dentro me está silenciando, he visto, porque acaba de salirme un mensaje de que alguien ha estado silenciándome. No sé quién habrá sido, pero veo que ha sucedido esto. Bueno, ¿me escucháis ahora? Ahora sí, yo te había perdido el audio 5 segundos. Vale. Sí, sí, es que he visto, me ha salido un aviso de que habían silenciado a alguien de dentro de la sala, había silenciado mi micro. No sé quién tiene capacidad de esto, pero bueno. Lo que hablábamos, las topologías, vale. Pues aquí tenemos una topología básica de la que yo digo de toda la vida, una sede central, una oficina, dos oficinas, a través de Internet se conectan y tienen sus servicios cloud. Vale, pues aquí tenemos varias opciones. Una, poner el PDP, el PEP o el Police Enforcement, dentro de nuestra sede y nos conectamos utilizando una VPN y entonces ya nos autentica o no, dependiendo de los parámetros que nosotros hayamos aplicado, o lo tenemos en un cloud. ¿Ventajas e inconvenientes? Bueno, pues la ventaja principal del cloud es que no tenemos que ir hacia la sede central y después de vuelta, sino que directamente nos autenticamos contra el cloud. ¿Vale? Vamos a pasar a otra. Esta es una topología multicloud o cloud to cloud, ¿vale? Donde nosotros, nuestra red empresarial queda ajena a todo lo que sería la parte de aplicación o de los datos que debamos acceder. Y aquí tanto se puede hacer de una manera que es que todo esté gestionado en uno de las dos clouds que tenemos aquí que podemos ver, ¿vale? Tanto la del web frontend o la base de datos esté el policy enforcement, ¿vale? Esté allí, el gestor de las políticas, el proxy de autenticación estén en uno de estos dos o que esté en un tercero. Es decir, que ni uno ni el otro lo tengan, sino que consultamos a un tercero
de manera que podemos, o allí tendremos las reglas que nosotros que hayamos definido anteriormente. Vale, seguimos. ¿Tenéis alguna pregunta? Porque no sé si estoy yendo un poco rápido o bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, sigo, vale. Después tenemos la típica red de accesos de visitantes. Normalmente lo que se hacía o lo que tenemos en muchos sitios es, por ejemplo, una red Wi-Fi pública para las visitas y para las subcontratas, pero no tiene por qué ser así con la arquitectura Zero Trust, porque con la arquitectura Zero Trust nosotros vamos a definir en el momento que se autentica esa persona quién tiene acceso o no a la red de empresa. Aquí podemos observar que tenemos un trabajador que está ubicado dentro de la misma área que las visitas, pero el trabajador sí puede acceder a la base de datos, en cambio las visitas solo pueden ir a Internet. Aquí tenemos un trabajador externo que está haciendo cualquier cosa, yo qué sé, trabajando en unas obras o quiere utilizar la wifi de la empresa o está una subcontrata de nuestra empresa mismo que está dentro para que tenga que realizar los trabajos que nosotros le hayamos contratado, valga la redundancia, pues también solo a través de Zero Trust y las políticas que definamos solo le vamos a dejar acceder a Internet. Y después tenemos la colaboración interempresarial. Aquí tenemos una empresa A, una empresa B, están las dos interconectadas, pero el trabajador de la empresa B se puede conectar a la base de datos A, no se puede conectar a la B, pero el de la empresa A sí que se puede conectar a las dos. Y vosotros me diréis, pero esto ya lo tenemos de alguna manera a través de permisos y tal. Sí, pero en los permisos los definimos como un usuario, pero nosotros aquí podríamos decirle que este usuario solo pudiera incluso decir te conectas X minutos, si no tienes Windows no te puedes conectar, si no tienes un antivirus no te puedes conectar. O sea, podríamos definir muy granularmente cuáles son las características que debe cumplir para poder utilizar la base de datos A en este caso. Bueno, y ahora pasamos a las amenazas. Bueno, pues el 2 de toda la vida, el Denial of Service, un segundito. Vale. El Denial of Service. Si un atacante es capaz de inutilizar el PE, el Police Enforcement y el Police Administrator, pues claro, ¿qué pasaría? Que nos dejaría sin acceso a recursos. Eso es muy evidente. ¿Qué más puede provocar un 2? Pues aparte de alguien que haya sido capaz de acceder y esté atacando precisamente al Police Enforcement, Police Administrator, pues un error de configuración. O que alguien, por ejemplo, en un cloud nos haya apagado el servidor, que puede pasar. O sea, que haya un corte de luz, que haya cualquier cosa. Un robo de credenciales. También nos puede pasar que las credenciales sean robadas, aunque tengamos todo tipo de protecciones. Aunque Zero Trust tiene la característica que aún así nos hayan robado las credenciales, es muy resiliente, es decir, que se adapta fácilmente a este tipo de ataques, porque no solo las credenciales van a definir el acceso a un recurso, sino también el comportamiento que tengamos, que eso es muy importante. Si ahora, por ejemplo, en lugar de conectarnos de las 8 a las 5 de la tarde, nos conectamos a las 10 de la noche y es algo que no es usual, en una arquitectura Zero Trust, eso se ve denegado, porque evidentemente detecta que no es normal el comportamiento. La visibilidad en la red. Un dispositivo y sobre todo no gestionado podría escapar al análisis de red. Una de las características que es positivo y al mismo tiempo yo considero que es negativo es que suelen ser open networks, es decir, son redes que están abiertas, o sea, el perímetro no lo defines dentro de la misma red, sino que lo haces a través de las políticas. Por tanto, lo único que nos puede pasar aquí es que se pueda hacer una
visualización del contenido de la red, ¿vale? Aparte de si nosotros tenemos a alguien conectado, si no podemos gestionar ese dispositivo y no podemos analizar el tráfico SSL, pues tenemos un problema porque no sabemos qué está haciendo. Muy importante, el acceso a la información restringida. Y como restringida no me refiero a documentación de la empresa en sí, sino diseño de red, infraestructura física y las herramientas de diseño de las políticas, ¿vale? Es muy importante porque cualquier acceso nos puede dar mucha información sobre todo esto. Problemas con el software propietario y estándares cerrados. Bueno, yo soy muy del software libre. Utilizo Linux y creo que es una gran cosa poder utilizar este tipo de software y que la gente que está aportando todo esto pues es muy importante para todos. Bueno, pues el problema, ¿qué ha pasado? Pues problemas, ¿qué puede pasar? Pues problemas de interconexión, estándares cerrados muchas veces si no cuentas con el apoyo de la compañía puede ser que no haya o que las interacciones entre un dispositivo o un software determinado con otro pues no sea la adecuada o no funcione bien. Y después lo que hemos visto con todo lo que ha pasado con SolarWinds, que un problema de seguridad no resuelto ha comprometido el producto y por ende muchos sitios o muchas empresas han tenido brechas de seguridad. Ayer mismo salía la noticia de que Malwarebytes ha sido hackeada a través de SolarWinds. O sea que es bastante peligroso. Y después las NPE, las Non-Person Entities, que consiste en comprometer un dispositivo automatizado. Un dispositivo que normalmente hace las tareas de forma automática. Si nosotros somos capaces de comprometerlo y dar información falsa de lo que está haciendo o la información que nos está enviando es falsa, pues nosotros no vamos a ser conscientes de que haya un ataque, no lo vamos a identificar en este caso. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, ya todo esto, ¿cómo lo hacemos? Bueno, esto ya vendría dentro de un poco lo que es intentar implementar la arquitectura Zero Trust dentro de una empresa o organización. Bueno, pues primero de todo, tener muy claro que la implementación va a ser larga. ¿Por qué? Porque requiere mucha planificación previa. De hecho, nosotros ahora con la implementación de la ISO 27001 y todo esto o todo lo que debemos hacer, que queremos poner infraestructura Zero Trust, pues la verdad es que no os podéis imaginar la cantidad de papeles y procesos y cosas previas que mucha gente cree que la ciberseguridad es estar detrás de un ordenador, clic, 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 clic. Lo siento por los que estáis estudiando el máster. La ciberseguridad es mucho más que eso. También hay mucha gestión. Es muy importante la gestión y saber gestionar. Es muy importante. Aparte de si eres un buen pen tester, pues hacer lo que tengas que hacer en este tipo de trabajo. Pues requiere mucha planificación, de verdad. Es algo que es importantísimo porque una buena planificación nos puede llevar a pocos incidentes de seguridad. Bueno, ¿y cómo lo haríamos? Pues identificando a los usuarios y sus permisos. Utilizar siempre el least privilege, ¿vale? El menor de los privilegios. Eso siempre tiene que ser nuestra consigna básica para los permisos de usuario. Tenemos que identificar o debemos identificar los bienes de la empresa y tenemos que analizar el riesgo que implica cada uno de ellos. Y con eso quiere decir aplicar que si por ejemplo, este boli que tengo yo, si me veis en cámara, ¿es importante para la empresa? No, pues no voy a aplicar según qué tipo de políticas. El teléfono, sí. ¿Por qué? Porque es un teléfono y aquí tengo datos personales y datos de la empresa. Pues aplicaríamos otro tipo de política. Otra cosa muy importante. Las políticas tienen que ir en concordancia con la usabilidad, que es algo que siempre nos olvidamos. Los usuarios no son técnicos, ¿vale? Y aparte de configurar bien para que les sea fácil, debemos transmitir un mensaje. Muy importante la comunicación, ¿de acuerdo? También tenemos que identificar los procesos necesarios para la generación de las políticas adecuadas. Es decir, cuando estemos con el papeleo, con todas estas cosas que tanto nos gusta a las personas de formación técnica de desarrollar papeles y escribir mucho y tal, pues tenemos que o debemos tener muy claros cuáles son los procesos que vamos a utilizar, ¿vale? Bueno, evidentemente, después, una vez que tengamos esto,
generar las políticas. Es decir, en base a los procesos tenemos que definir las políticas que queramos. Y después, ya como último paso, no es ir a buscar primero la solución y después hacer todo esto. No, no, no. Tenemos que buscar la solución una vez hayamos definido todo esto, porque sabremos qué solución se va a adaptar a nuestras necesidades, ¿vale? La arquitectura Zero Trust es totalmente agnóstica, ¿vale? Quiere decir que no conoce de proveedores, no conoce de sistemas, no conoce de nada. Es simplemente un concepto. Esto es muy importante. Es un concepto. No es algo que alguien te venga con un fabricante cualquiera y te diga te voy a vender Zero Trust. Muy probablemente o no se adaptará a tus necesidades o no va a ser así. O sea, muchas veces tenemos que coger una píldora de aquí, una píldora de allá y otra píldora de aquí para poder implementar lo que es la arquitectura en general. Y bueno, posibles condiciones. Esto es un poco cosecha propia porque, como os he dicho, estamos implementando eso. Ya no lo voy a volver a repetir porque ya es cansino, pero he tenido que hacer un poco de trabajo sobre esto. Y bueno, pues los roles de usuario y grupos. Evidentemente, definir cuáles son los roles de cada uno y los grupos a los cuales va a pertenecer cada uno de ellos. Después, dentro de la salud del dispositivo y los cumplimientos que deben tener cada uno de ellos, pues debemos determinar un riesgo. Si ha sido comprometido, no. El hash ha cambiado, no. O sea, y pensad que como dispositivo no solo estoy hablando de un dispositivo físico, estoy hablando también de datos, ¿eh? O sea, no es solo que estemos verificando algo físico, sino que también algo lógico, que son los datos. También determinar la integridad. Como hemos hablado anteriormente, los kernels, drivers, el firmware, la protección anti-malware, todo esto tiene que cumplirse para que nosotros le demos el acceso. Cumplimiento de políticas, parches, si está gestionado o no, si el sistema operativo es correcto o no, es decir, si está utilizando Windows en su última versión, MacOS en su última versión, Linux con el kernel X. Después, ¿dónde quiere acceder? ¿A qué recurso quiere acceder ese dispositivo? Es normal que acceda. Puede ser que momentáneamente necesite acceder a un recurso determinado, pero no siempre. O sea, eso es algo que debemos tener en cuenta. Y además el horario en que lo hace es también muy importante. ¿Por qué? Porque puede ser que esta persona o este dispositivo, esta entidad o identidad general quiera acceder a un dispositivo, a un dato, perdona, a unos datos, y como ya he comentado antes, si lo hace a las 10 de la noche no es lo mismo que si lo hace dentro de su horario laboral. Y lo que comentábamos, el riesgo basado en la identidad. ¿Desde dónde se conecta? O sea, hoy estoy en Madrid y 3 horas después me conecto desde una IP de Tokio. Ahí hay algo que no funciona bien. Es decir, algo está pasando. Nadie se teletransporta a Tokio en 3 horas. Por tanto, ahí tenemos un problema. El navegador está autorizado. Por ejemplo, yo no quiero utilizar Edge, pero sí Firefox. No quiero utilizar Firefox, pero sí Brave. La IP es anónima. A mí no me conviene que venga de una IP anonimizada o desde una botnet, que también podría ser. Sospechoso. Intentos de autenticación, es decir, cuántas veces ha intentado conectarse o autenticarse. ¿Los patrones que está adquiriendo son típicos de un ataque? Sí, no. Pues entonces ahí tenemos también un pequeño filtro que nos va a definir si realmente hay algún problema o no. Y después, ¿se han filtrado las credenciales en la dark web? Puede ser que las tengamos allí. Bueno, supongo que muchos lo conoceréis, el Halpion. Es una página web muy interesante que te pone todo si algún correo ha sido craqueado o algún password. De todas maneras, os recomiendo, no sé si María José me va a dejar decir eso, pero que utilicéis el navegador Tor y os vayáis por los foros y por los ahora no me sale el nombre, los foros y las páginas web de la dark web. Muy importante. Aunque parezca una tontería, he visto exfiltraciones
porque siempre voy mirando un poquito, e incluso antes de que hayan sido notificadas, porque muchas veces se exponen antes de notificar a la persona que ha habido una exfiltración de datos. O ya sea, y también podéis verificar si vuestras tarjetas de crédito están allí, si hay algún problema con algún correo vuestro, cualquier cosa, de verdad que lo encontraréis en la dark web. Bueno, y controles. Evidente, esto es muy sencillo, no hay mucha cosa. Los controles realmente son los de toda la vida, muy básicos, pero que al final son los que debemos implementar. ¿Permitimos o denegamos el acceso? Eso es evidente. Metemos un multifactor authentication, o sea, un segundo, tercero, cuarto, lo que queráis, factor de autenticación. Forzamos una restauración de la contraseña cuando ha habido X intentos, o controlar el acceso a la sesión. Es decir, esto está muy, muy visto ahora con los IRM, que nos permiten, por ejemplo, cuando enviamos un documento, controlar a quién se lo enviamos, ese quién si lo puede abrir, si lo puede editar, si lo puede incluso copiar y pegar en otro sitio, si solo lo puede ver, no lo puede ni guardar, ni modificar, ni nada. Vendría a ser algo parecido, pero con las sesiones. Es decir, nosotros vamos a solo permitir ciertas cosas. Por ejemplo, solo escribir, pero no descargar. Y todo esto va a estar controlado dinámicamente y basado en el comportamiento. Por tanto, si vemos a alguien que está intentando descargar un documento que no debería ser su función, es decir, que él no debería descargárselo o ella, pues por tanto vamos a denegárselo, evidentemente. Sí, tenemos el tema de los permisos de usuario, pero de verdad es que es algo complicado de explicar, pero sí que es el concepto es similar pero no idéntico, ¿de acuerdo? Y bueno, los beneficios de una infraestructura Zero Trust. Un acceso condicional a los recursos, es decir, que dependiendo de lo que nosotros establezcamos van a acceder o no, y del comportamiento, ¿vale? Muy importante. Previene de una manera muy eficaz los ataques basados en robos de credenciales y los movimientos laterales asociados a los mismos. Una mayor productividad. Esto les va a encantar a los jefes de las empresas, porque la gente va a ser capaz de trabajar cuando, dónde y como quieran. O sea, de cualquier manera. Y una mayor facilidad de gestión. A mayor automatización de los procesos, más fácil será gestionar para el personal IT todo lo que es la seguridad de la información, que no es lo mismo que la ciberseguridad. Hay que tenerlo muy claro esto. La seguridad de la información compete a todo. Edificio, o sea, todo lo que sería físico, lógico y de procesos. La ciberseguridad se basa solo en la parte más lógica. Por tanto, hay que tenerlo todo en cuenta. La seguridad de la información es muy importante, abarcarlo todo. Y con eso digo todo. Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Espero que no os hayáis aburrido por ahí porque no he visto ninguna pregunta. O ha quedado muy claro todo o la gente se me ha dormido. Una de dos, porque no veo ninguna pregunta por ahí. Y bueno, si queréis pasar ahora, pues encantado de responder en la medida que sepa o pueda o se me ocurra. Muchas gracias, Joan. Muy interesante todo y muy útil, sobre todo. Que lo que comentabas de entrar a la dark web y demás, por supuesto, yo lo aconsejo también. De hecho, tenemos una asignatura de investigación en dark web en el máster y he visto que el profesor de esa asignatura está conectado y está viendo la ponencia, o sea que... Nada, a él sí que le habrá gustado entonces el comentario de investigar en la dark web. Es que para mí es primordial porque ahí se detectan muchísimas cosas incluso antes de que sucedan realmente, porque es que el otro día, creo que hoy ha sido que he visto una noticia o hoy o ayer de que se habían vendido 450.000 teléfonos españoles en la dark web. Y que además yo creo que deben ser estos que están enviando ahora a todo el mundo correos, que tienes un mensaje de correos que te dice que vayas a buscar un paquete y después te aprietas en el link y te ves una APK para instalarte en tu teléfono, vete a saber lo que es. Pero bueno,
No sé, ¿hay alguien por ahí que quiera comentar Ha algo? levantado la mano Alejandro Cortés Vale, primero. sí, sí, dale paso tú que. Adelante, Alejandro, que es el profesor que te Ah, vale. de dar Master. Así que, Vale. Alejandro, si quieres te puedes quitar el silencio, el mute y puedes hacer la pregunta. No tenemos que darle paso nosotros con el. Eh, mm, Alejandro es, ¿no? Ale, sí, Ale Cortés. No me sale por ahí él. Sí. Eh, No sé si está. Veo sí, Salva One, que también ha levantado, Salva, pero no. Salva, ¿puedes quitarte tú mismo el silencio en el micrófono? Vale. Buenas tardes, ¿se Ah, me oye? Sí, ahora sí. Ah, se te vale, oye. es que digo, he querido levantar la mano y tal para no molestar de quitar de esto directamente. La verdad es que mola mucho esto de ver las manos levantadas. Ahora me siento como mi profesor hace unos años que veía cuando levantaba la mano y no me hacía ni puto caso. ¿Sabes? Era en plan. Pero dime, Salva, dime. Yo es que lo quería hacer correr, vamos, con respeto y tal, ¿no? No quería interrumpir. No, que va, no interrumpes para nada, solo faltaría, dime. Yo es que antes de la preguntilla sí que quería comentar de que yo es que es la primera vez, fíjate, que con el tema de lo que son videoconferencias y tal, no había usado la herramienta de Microsoft y estaba un poco perdido. En un principio no tenía duda, ¿no? La explicación lo he entendido todo, ¿no? La he hecho muy transparente y lo he podido entender, pero sí que quería poner que lo he entendido todo, ¿no? Pero no he podido ponerlo porque no me manejo. Sí, no te preocupes. Y lo que era la preguntilla que sí os quería hacer es que con lo del tema de la dark web, ¿no? Yo ahora mismo me estoy formando un poco lo que es en este mundillo y tal, ¿no? Aunque antes estoy terminando lo que es el tema de hardware y mantenimiento de los ordenadores en sí y los servidores. Y es que yo tengo entendido de que tienes que tener como una serie de preparaciones, que no es ahí voy, o lo primero que pille. Y claro, No. yo como he escuchado eso de que lo recomendabais, digo, yo todavía a día de hoy no sé realmente qué medidas son para tú poder entrar sin que supuestamente te pase nada. A ver, medidas no realmente, bueno, aparte de tener un buen antivirus puesto si utilizas sistemas Microsoft, eso sobre todo, y de pago, por favor, aunque suene tal, de pago. Los antivirus gratuitos, recordad que si algo es gratuito, el producto eres tú, ¿eh? Con eso os lo digo todo. Necesitas el navegador Tor, ¿vale? El navegador Tor es el único que te permite, o bueno, o un proxy que te dé acceso a la red Tor, es lo único que te permite el acceso a la dark web. Es complicado porque las direcciones no son las típicas direcciones que ves en www.algo.com, sino que es una parrafada súper larga y ya está, es simplemente eso. Pero lo único que necesitas para acceder a la dark web es el navegador Tor. Es que es como digo, sí que estuve viendo, es que no sé si era una explicación, que digo, no de si fue alguien que lo explicó en plan en un vídeo, un documento, no lo recuerdo, pero sí que como has comentado tenía que tocar el tema de los proxy, el tema de un antivirus que no sea gratis, bueno, gratis como si no tuviera. Yo no lo recomiendo, de verdad, ¿eh? Si tienes que comprar un antivirus, no son tan caros y te resuelven mucho la papeleta. Además, los últimos antivirus, sobre todo los comerciales, ya están empleando técnicas que no se basan en firmas, ¿vale? Y eso es muy importante porque al final muchos de los ataques no se conocen, que se llaman zero days, o cualquier otro tipo de ataque, no sé. Yo creo que es conveniente siempre tener algo de pago en cuanto a seguridad, ¿eh? Eso sí que lo recomiendo. Vale, yo es que, vamos, sé que, como digo yo, me ha resuelto la duda de que parece más fácil, ¿no? Porque yo es que, como lo leí, era una cosa que decía, yo creo que no una persona cualquiera no es capaz de meterse, sino que antes tiene que tener unos conocimientos previos de decir, le tengo que dedicar un tiempo y no 2 días. Sino un No, tiempo no es tan complicado, salvo entrar en la dark web no es complicado, lo que sí que, como te digo, recomiendo
Todo lo que tengas de seguridad, aplícalo. Aunque no te deberían detectar, porque la red Tor funciona de una manera que es a través de blockchain. Y tema de, bueno, blockchain no. Realmente lo que funciona es tu extremo cifra hacia un punto, ese punto lo cifra, el otro punto lo cifra y ninguno de los anteriores sabe los dos anteriores. Es decir, o todos los anteriores menos el suyo propio. ¿Vale? Funciona un poco así. Por tanto, no debería haber ningún problema, pero sí que te recomiendo que apliques todas las medidas de seguridad que estén a tu alcance. Vale, entonces pues mira, me has animado a hacerlo, ¿eh? Muchas gracias. De nada. Francisco Andrés, que tiene la mano levantada, si quieres puedes quitarte también el micro. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Hola. Sí. Yo más te quería preguntar acerca de las amenazas que anteriormente mencionaste en la presentación. En Sí. base a tu experiencia, ¿cuáles de las que nombraste, cuáles crees que son las más frecuentes con las que te has encontrado? A ver, frecuentes que me haya encontrado, sobre todo tema de que te envían payloads, virus, cosas de estas. Pero a mí las que más me preocupan son los movimientos laterales, porque al final son los más complicados de detectar, sin ninguna duda. Y sobre todo si la gente que lo ha hecho bien, te puedo asegurar que es complicadísimo detectar un movimiento lateral, que precisamente muchas empresas caen. Bueno, de hecho, hay un filtrado que además creo, estaba Andrei, un amigo que se había conectado, que él también sabe había un leak de las Islas Caimán, para que os hagáis una idea, que tenía unos 50 gigabytes entre máquinas virtuales y tal. Ese leak, la persona que exfiltró toda esa cantidad de datos estuvo 3 años para exfiltrar 50 gigabytes. Lo ponía en el documento que hace, además un documento que era más poesía que documento técnico, pero muy, muy bien. Para que os hagáis una idea, todo eso lo hizo a través de movimientos laterales. Es decir, yo tenía instalado mi pequeño troyano, malware, lo que quieras que le diga, en un ordenador, después me iba al otro, del otro cogía un cachito, ese cachito era muy pequeño, lo enviaba a través de tal y no lo podían detectar. Incluso habían pasado una auditoría, porque habían tenido un ataque previo y esa persona era tan buena, que incluso con una auditoría seguía teniendo algún bichillo por ahí metido. Por tanto, para mí no es que haya unos más que otros, es que, por ejemplo, un movimiento lateral bien hecho, no vas a saber ni que lo tienes. Ese es el problema. De acuerdo, esa era mi pregunta. Muchas gracias. De nada. Ana, adelante. Hola, buenas tardes, chicos. Bueno, yo soy compañera de la escuela y nada, Joan, simplemente felicitarte por la ponencia de hoy y de parte de Gracias. Alejandro Cortés, que se ha salido de la webinar Sí. por motivos ajenos, ¿vale? Nada, simplemente me ha pedido que te dijera que te daba las gracias de su parte y que, bueno, eso, ¿no? Como compañero de la asignatura y tal, pero que quería que te diera las gracias por la ponencia. Vale. Así que nada, gracias. Dile cuando lo veas o cuando hables con él que de nada, que muy agradecido también. Genial, gracias. Bueno, a Ana ya le podemos retirar la mano. Sí, ya puedes bajar la mano, Ana. ¿Alguien más quiere o tiene alguna duda? No sé. JP en espera. ¿Alguien más quiere preguntar algo o tiene alguna duda? No, veo que no. De todos modos, si tenéis cualquier duda, ¿vale? Os podéis poner en contacto conmigo, está mi correo electrónico o acerca de ponencia, se la puedo trasladar a Joan, acerca del máster, de la escuela, de cualquier cosa, ¿vale? Me podéis encontrar por LinkedIn y me podéis mandar un correo electrónico si queréis. También, si de esto, pues yo también estoy en LinkedIn, como bien ha dicho María José, es un buen sitio para hacer contactos de tipo profesional. Ponéis mi nombre, lo habréis visto en la presentación, Joan Massanet con doble S.
Y bueno, o si buscáis el perfil de María José mismo, estoy como contacto suyo, por tanto ahí lo tendréis fácil de localizar. Eso se llama OSINT, ¿no? Sí. Vamos a hacer un poco de búsqueda OSINT. Eso lo veremos también en la asignatura de ciberinteligencia. Es muy guay, ¿eh? Es muy bonito, sí. Es Yo, muy yo guay. participo en esa asignatura. La imparte el gran Carlos Seisdedo como ponente estrella, pero yo también participo porque me gusta mucho esa parte. A mí me mola. Después cuando te vas al OSINT Framework, que es para mí la fuente de toda inspiración, allí te El oráculo, sí. Buah, allí encuentras Es que es muy difícil no encontrar algo ahí. Pero bueno. Bueno, pues no sé. Bueno, pues muchas gracias, Joan. Ha Gracias a sido de ti, María verdad muy José. interesante. Y esperamos verte pronto por aquí otra vez. Esperemos. Muchas gracias a vosotros y sobre todo por darme esta oportunidad de expresarme y de ayudar un poquito a la gente que si no conocía Zero Trust, pues ahora ya lo conocerá y nada, estará un poco más al tanto y conocedor de este tipo, digo yo siempre, de conocimiento agnóstico que es el Zero Trust. Les ayudará sobre todo si tienen una empresa, una organización o son directores o si incluso se están formando porque implica el uso de muchas tecnologías y muchas cosas más. Muy bien. Pues gracias a todos por vuestra asistencia. Muchas gracias.